Nosotros somos muy buenos y tenemos todo el derecho del mundo, porque es parte de nuestros derechos, ¿cierto? El derecho a la manifestación pacífica, a la protesta pacífica, ¿cierto? Pero los ciudadanos no solamente nos tenemos que quedar en la protesta, en la queja, en la marcha, también tenemos que aportar nosotros. Yo les mostré cómo nosotros tenemos cierto tipo de mecanismos ya de la sociedad civil para poder aportar a la construcción de la democracia. Está claro que no solamente basta con el voto y tampoco basta con la indiferencia, no puede ser una indiferencia, tenemos que nosotros participar de nuestra sociedad y tenemos algunas ventanas, ¿cierto? Que yo les mostré que eran las sociedades, organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Algunas ventanas, hay más también en las que uno puede participar y tratar de que su voz sea escuchada. ¿Es difícil? Sí, obvio que sí. Sobre todo en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra clase social, desde nuestro origen social, que no está dentro de los círculos del poder, de la élite, donde sí las voces ahí son escuchadas. Es cosa de lo que hemos visto esta semana, ¿cierto? De las voces que han dicho algunos dirigentes gremiales de los empresarios, de que el de la construcción decía que, pucha, que con los bonos la gente no quería ir a trabajar, así que había que subir los sueldos, quejándose de eso, pues, chiquillos. Después el de la Sociedad Nacional de Agricultura, diciendo Aristía, diciendo que por idiosincrasia prácticamente el chileno es flojo. Por lo tanto, si le están dando muchas ayudas, no va a salir a trabajar. Cuando el fin de las ayudas sociales es que la gente no salga a trabajar, pues si ese es el fin, es por poder parar un poco el tema, ¿cierto? Poder quedarnos en casa, no yendo a trabajar, los que puedan con teletrabajo y los que no puedan hacer teletrabajo, que no tengan que movilizarse al lugar. Por eso el tema de los bonos, esa es la idea del bono. Bueno, para él eso es terrible, o sea, la gente que se le ayuda, entonces está cómoda en su casa, como si a alguien le alcanzara para mantener una familia con los bonos que se han entregado hasta ahora. O sea, es bien complejo el tema. Y el presidente de la corporación, de la Asociación Nacional de, no, es la Corporación para la Producción y el Comercio, que es el presidente de los empresarios también, un poco en la misma línea, ¿cierto? Criticando un poco tanta ayuda del Estado, haciendo que la gente no fuera a trabajar y prefiriera quedarse en su casa. Bueno, lo que estoy haciendo yo es dando una introducción a lo que va a ser, lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver esto de la participación ciudadana, cómo podemos fortalecer nuestra institucionalidad democrática que está muy, muy comprometida. Chiquillos, acuérdense que desde el estallido social de octubre del 2019, más la pandemia, hemos tenido rebrotes muy fuertes de violencia, un apoyo al Poder Ejecutivo, al presidente, al gobierno muy, muy bajo, y eso obviamente que va destruyendo, va carcomiendo, si se mantiene por mucho tiempo, a la misma democracia. Pueden salir eh, sectores que apoyan a candidatos populistas, ¿cierto? Que terminan siendo caudillos, puede haber un riesgo de una intervención incluso militar, como la hemos tenido en Chile previamente, ¿cierto? Es un riesgo. Nosotros la idea es que en estos momentos de crisis sepamos bien fortalecer la democracia. ¿Qué es lo que más debilitan las instituciones democráticas? La corrupción, el tráfico de influencias que ahí aparecen, la desigualdad ante la ley, la desinformación ciudadana, la inequidad social, la violación a los derechos humanos. Eso obviamente va resquebrajando la democracia porque aparecen, como les decía yo, sectores que tratan de imponerse a la fuerza, aparece un desinterés y aparece esto por lo que en el fondo fue el estallido social de querer mayor dignidad, no tanta desigualdad. ¿Por qué en Chile hay 33.000 personas detenidas en estos momentos, más o menos, entre 33 y 35.000 personas presas, y todas, el 99,9% viene de un origen social bajo, viene de sectores pobres? ¿Por qué? Todos los que hemos visto casos de los últimos años de corrupción, de tráfico de influencia, ¿por qué ellos no van a clases de ética? ¿Por qué ellos? Eso va perdiendo la confianza, que es lo que dice ahí un poco esto de la desinformación ciudadana, también está un poco mezclado con cómo nosotros confiamos en el sistema. Si dejamos de confiar en el sistema, corremos el riesgo de caer en las trampas de un autoritarismo. Por eso es tan importante proteger la democracia con todas
todas las limitantes que tiene, con todas las fallas, defectos que tiene la democracia, es fundamental defenderla. Yo quería hablarles un poco de la pandemia y les puse ahí, por ejemplo, esto fue del día de ayer. Fíjense, ayer solamente, estos son los casos o fue el reporte del jueves 22 de abril, ¿cierto? Que dice ahí arriba, 6.800 casos. Hoy día los subimos a 7.500 y tanto. Fíjense en los fallecidos de ayer, 179. Hoy día más de 100. 109, 108. Se informó hace poquito, salió hace una hora. Por eso no lo alcancé a poner, porque muy encima, pero fueron 109 fallecidos. Las camas críticas disponibles, chiquillos. Quedan 214 camas críticas, pero no hay personal para esas 214 camas. Y además, ustedes lo piensan, en Chile existen, entre hospitales, clínicas, qué sé yo, existen 190 espacios con camas habilitadas para la UCI, que es cuando está la gente más grave, ¿cierto? La unidad crítica, ¿cierto? De cuidados intensivos, que se llama, que en general la gente es cuando ya está intubada, ¿cierto? Porque con ventilación mecánica. Imagínense, tenemos 214 camas disponibles y como les decía, se calcula que en Chile, entre hospitales y clínicas, hay alrededor de 190 lugares donde hay camas críticas. 190 lugares donde hay camas críticas y quedan 214 disponibles. Si sacamos como un poco el promedio, queda una cama por hospital, queda una cama por clínica. Es terrible, porque hay gente que no va a poder ser atendida y se va a morir en la urgencia o va a morir en sus casas. Y además ayer la positividad, es decir, cuando sacan aquí el promedio entre los exámenes realizados, los PCR realizados, 66.267, dividido en los casos que se detectaron positivos, 6.832, a nivel país un 9,57%. A nivel de la región metropolitana, un 10%. Hoy día subió. Yo aquí estoy viendo en mi teléfono 10,15% a nivel país y 11% la región metropolitana. Cuando el año pasado partió esto de la pandemia, se dijo que las cuarentenas se harían cuando la positividad fuera sobre el 5%. Imagínense que ya estamos duplicando. Estamos quizás en los peores momentos de la pandemia, incluso peor que el año pasado. ¿Y qué está pasando? Y eso es lo que queremos, o eso es lo que quiero que discutamos un poco hoy día, porque esto no solamente tiene que ver desde este punto de vista, del punto de vista sanitario, sino que ustedes saben, también hay un punto de vista social detrás. Y aquí me voy a adelantar al tiro a esto para que puedan participar, chiquillos, de verdad. ¿Ya? Estas tres noticias que aparecen a su lado derecho son tres pantallazos de noticias distintas que han ocurrido durante esta semana. ¿Ya? Por un lado, perdón, ahí. Por un lado, se lanza desde el gobierno, se impulsa un bono clase media, que en el fondo se dice que se va a ayudar porque hay gente que está en los sectores más pobres, más bajos, sin trabajo, que ha ido recibiendo lo que se llama el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que era esto que yo les decía, que a veces son 65, 80, 100 mil pesos máximo. Y la gente con un poco más de recursos, no tanto, pero un poco más de recursos, dijo, bueno, ¿y qué pasa con esto que nosotros llamamos la clase media? ¿Cómo nos apoyan a nosotros, los que somos de clase media? Y ahí se dijo, ok, si usted gana entre 358.000 pesos y 2 millones, va a poder optar a este bono. Eso es una buena noticia, porque todos decimos, chuta, ya, nos van a apoyar, aún teniendo ingresos que no son los mínimos, que están por sobre el sueldo mínimo, vamos a tener un apoyo. Y el apoyo va a ser un bono de 500.000 pesos, decreciente según más yo ganaba. O sea, si ganaba 400.000, 500 lucas. Si ganaba 700.000, 400. Si ganaba 800.000, 300. Y así hasta los 2 millones. Pero claro, resulta por qué se produce esto de la crítica o del descontento en cuanto a este bono. Porque había que acreditar que mi sueldo había bajado el año entre el 2019 y 2020, había bajado un 20%. Y ahí obviamente se limitaba a la cantidad de personas que se le entregaba este bono y la gente empezó como loca a meterse a la página del Servicio de Impuesto Interno con su ruta a ver si le tocaba el bono y resulta que la gran mayoría que se metía, usted no cumple las condiciones, no cumple las condiciones, no cumple las condiciones. O sea, estamos en plena pandemia con muchos problemas y no llega la ayuda del Estado. ¿Qué tiene que hacer entonces
las personas? Recurrir a sus fondos de pensiones, es decir, recurrir al ahorro que durante su vida laboral está juntando para que cuando jubile no tenga que seguir trabajando y pueda vivir de esos ahorros. Que en Chile sabemos que están manejados, para los que no somos militares o de las Fuerzas Armadas ni de Gendarmería, para las personas que trabajan particularmente, por así decirlo, son insuficientes. Es cuando siempre se ha dicho el último año las pensiones miserables, las bajas pensiones, las pensiones solidarias, las pensiones mínimas, etc. Ya son bajas las pensiones. Y como no llega ayuda del Estado, se propuso el año pasado esta idea entonces de que la gente pudiera retirar el 10% de lo que ya tenía juntado como ahorro para poder ayudarse en pandemia. Y hubo un primer retiro, un segundo retiro, y ahora este año, como vuelve la pandemia con mucha fuerza, se está hablando, ¿cierto?, de un tercer retiro del 10%. Es muy injusto, chiquillos, el retiro no es una buena idea. No es, como dice aquí abajo, fíjense, por acá puse, en el último párrafo dice, quienes dirigen políticas públicas. Esto no es una política pública, no es una ayuda económica, porque es mi propia plata. Lo que pasa es que mientras yo trabajo, yo no puedo hacer uso de ese dinero. Ese dinero yo recién puedo hacer uso cuando me jubile. Eso es por ley. Está, de hecho, en la Constitución. ¿Qué pasa? Al final, yo me estoy empobreciendo a futuro porque estoy gastándome los ahorros para mi jubilación en poder sobrevivir la pandemia. Y ya se hizo una vez, se hizo 2 veces y ahora viene una tercera. Y empezó a tomar mucho apoyo dentro del Congreso, el Poder Legislativo, hasta que finalmente se aprueba este tercer retiro. Cuando yo les explicaba lo de la ley, les decía que cuando el Senado ya aprobaba una ley, o el Congreso aprobaba una ley, le tocaba al presidente tener que promulgarla. Es decir, firmarla, publicarla en el diario oficial, y ahí se convertía en ley. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, vamos a acudir al Tribunal Constitucional por tercer retiro. Es decir, para impedir que esta ley sea promulgada. El Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan que yo se los mostré en el organigrama de instituciones del Estado, que era como un poder aparte? ¿Se acuerdan que estaba el Ejecutivo, Legislativo, Judicial? Por acá aparecía el Electoral y al otro lado estaba el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que dirime cuando hay interpretaciones que se le puedan hacer a la Constitución. Por lo tanto, el gobierno dice que la ley que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados es inconstitucional, por lo tanto, ingresa al Tribunal Constitucional para que la declare que va contra la Constitución, por lo tanto, no puede promulgarse. Frente a todo lo que está pasando, y aquí vamos leyendo un poco, ya lo que dice al lado izquierdo, las instituciones del Estado son las que están a cargo del manejo de la pandemia, no somos nosotros, no podemos nosotros decidir, al contrario, tenemos que obedecer lo que nos dicen, cuarentena, mascarilla, no hacer fiestas, no hacer misas, no hacer matrimonios como vimos ayer, el toque de queda, ¿cierto? El Estado está a cargo del manejo de la pandemia, pero tiene que contar con que los ciudadanos creamos en ese manejo. Si nosotros dejamos de creer, claramente va a pasar lo que ha ido pasando esta semana, ¿cierto? Van a empezar a ver de nuevo barricadas en las calles, la gente va a empezar a salir, porque no solamente la gente se está muriendo por el COVID, hay gente que realmente lo está pasando muy mal y se está muriendo de hambre. Por eso, si el apoyo ciudadano a las medidas de manejo de pandemia no existen, vamos a seguir eternamente en pandemia, porque no nos vamos a estar cuidando bien. ¿Quién dirige el control de la pandemia? El gobierno, el Poder Ejecutivo. Ellos dirigen el control, por así decirlo, sanitario de la pandemia. Son ellos, a través del Ministerio de Salud, ¿cierto?, los que toman estas medidas, los que yo les mostré recién los casos del día de ayer, los de hoy día, los que impulsan las cuarentenas, bien digo, el paso 1, paso 2, paso 3, todo lo que tiene que ver con lo sanitario. El Ministerio de Salud no trabaja solo, ¿cierto? Tiene un equipo técnico, especialista, y también donde hay organizaciones administrativas sociales que aconsejan al Ministerio de Salud. Ahora el Ministerio de Salud escucha, pero hace o no hace. Siempre va a depender del Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahí aparece entre una asociación gremial, es el Colegio Médico.
El Colegio Médico desde diciembre estuvo diciendo no puede existir un permiso de vacaciones. No se puede dar un permiso de vacaciones. Las cifras están bien, pero si damos un permiso de vacaciones, la ciudadanía se va a relajar y va a ir a sectores veraniegos donde va a llevar el contagio. Y en marzo vamos a tener un crecimiento. Bueno, el Ministerio de Salud no hizo caso, aprobó este eh, permiso de vacaciones. El Ministerio de Educación, ¿qué hizo? No, se vuelve a clases presenciales. Presenciales. Coincidió justo con las peores semanas de la pandemia en más del año que llevamos en esto, ¿cierto? A pesar de que todo el colegio de profesores, los mismos colegios le decían, no, concentrémonos en lo virtual, obvio que no es lo mismo, obvio que es mucho mejor estar presencialmente, pero en estos momentos concentrémonos en lo virtual y cuando estemos bien, volvemos a lo presencial. No hicieron caso a la opinión de la ciudadanía. ¿Qué ocurrió? ¡Pum! La explosión de casos que estamos teniendo nuevamente. Eso es lo sanitario. Pero ahora viene el lado social y económico, chiquillos. Porque también es el Ejecutivo, como yo les decía recién, el que dirige las políticas públicas. Él, el presidente, el gobierno de Chile, es quien dice dónde hay que concentrar la ayuda. Hay que concentrarla en los empresarios, en los ciudadanos, en la clase media, en los más pobres, alcanza para todos, no alcanza para ninguno. El Estado dirige las políticas públicas, o sea, el Poder Ejecutivo. Y las ayudas económicas, el presidente, para gastar dinero que no estaba en la ley de presupuesto de principios de año, es decir, el Estado solamente puede gastar lo que la ley de presupuesto le indica a principios de cada año. No puede gastar más. Ahora, para ayudar económicamente a las familias hay que gastar más. Por lo tanto, ahí el Poder Ejecutivo tiene que ir al Poder Legislativo y aprobar una ley. Todas estas leyes de bono, de clase media, de ingreso familiar de emergencia, todo eso son leyes que son aprobadas por el Congreso. Las ayudas económicas entonces dependen del Poder Ejecutivo, Legislativo, y también hay mucho de las municipalidades, ¿cierto? Que han estado entregando, por ejemplo, aquí en Puente Alto, cajas, ¿cierto? De mercadería, en la Florida entregan cajas de mercadería y un vale para un balón de gas. Cada comuna tiene ahí sus distintas formas, como son más autónomas, de cómo ayudan a su población. Y también ayudas laborales. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente, para no parar la economía, pero que la gente se pueda quedar en la casa? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ya quizás no podamos estar un blackout, creo que se llama, que es cuando como que se apaga una ciudad. No tiene quizás la capacidad del Estado chileno para apagar el país por 3, 4 semanas. Nadie sale de sus casas, nadie va a ninguna parte, pero llega la ayuda. Quizás no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos que disminuir la movilidad. No puede ser que los metros sigan yendo llenos, pues, chiquillos. Que las micros sigan yendo llenas en la mañana y en las tardes, porque obviamente no va a parar los contagios. ¿Ven? Esas son entonces el manejo de un momento crítico que estamos en Chile. Y por eso hay mucha crítica hacia el gobierno, hacia los parlamentarios, al final, hacia el Estado en sí. Y por eso se habla, el Estado no ha llegado con la ayuda necesaria a la población para sobrellevar la pandemia, para superar la pandemia. Esa es la gran crítica. ¿Ya? Así que ahora es que yo los quiero escuchar. ¿Qué opinan? Yo me imagino que han visto noticias. ¿Qué opinan de esto? ¿Se puede hacer más? ¿O ya el gobierno, el Estado no puede hacer más de lo que está haciendo? ¿O ha sido culpa de la gente? ¿Es la gente la que no se cuida? ¿Es la gente la porfiada? ¿Es la gente que anda con la mascarilla aquí y fumando en la calle? ¿Es la gente que llena la feria? ¿Por eso no superamos esto? ¿Por la porfía de la gente? ¿Es realmente el chileno flojo que prefiere tener un bono y quedarse en la casa? ¿Qué creen ustedes? Escucho. Yo creo que hay culpa de ambas partes. ¿Ya? A ver si puedes, Valentina, o Vale, desarrollar un poquito ahí la idea. ¿Por qué crees tú que serían ambas partes? Porque, no sé, el Estado igual no ha ayudado bien a la población,
porque para sacar bono hay que cumplir varios requisitos, igual que el 10%. Y no toda la gente cumple con esos requisitos. Y Claro. hay gente que sí lo necesita. Y por eso la misma gente tiene que salir a trabajar, porque la gente que trabaja, la mayoría, es para ganarse el día a día. Mm, Porque si no trabaja un día, ese día no hay para comer. cierto, cierto. Y, pero también hay gente que es muy porfiada porque se ha visto muchas fiestas clandestinas, la Mm, misma gente que se fue de vacaciones, sabiendo el riesgo, porque una parte del Estado fue el error de dar el permiso, pero mucha gente lo tomó. claro. Eso ya había quedado como a conciencia. Ahí diste en un punto clave que son estas de las famosas fiestas clandestinas, ¿cierto? Esto que no es solamente juntarse en una casa ya en cuarentena, máximo 5 personas, ¿cierto? Incluidos los que viven ahí. Ya de repente quizás ustedes mismos, quizás yo mismo, llega un amigo, llega mi hermano a verme, está prohibido, pero eso no es una fiesta clandestina. Cuando hablamos de fiesta clandestina, ¿cierto? Es cuando hay 20, 30 personas, ¿cierto? Que se juntan en un lugar eh, y claro, no hay un cuidado y esa es responsabilidad ahí sí de las personas. Ahora en el otro lado, en el lado de los bonos, claro, hay que cumplir muchos requisitos muchas veces y eso impulsa o hace que la gente igual tenga que salir a trabajar. Yo me acuerdo el año pasado, como en esta fecha, más o menos, en pleno mayo, junio, cuando estábamos en el peor tiempo, en la peor época del año pasado, estábamos en cuarentena acá en Puente Alto. Yo me acuerdo mucha gente que criticaba mucho que por qué la plaza de Puente Alto seguía tan llena. ¿Por qué, si estábamos en cuarentena, por qué filas en todas partes? ¿Por qué en la carnicería, en la librería, en el banco, en el IPS, en todas partes lleno de filas? Y claro, yo me preguntaba, pero bueno, Puente Alto tiene más de 700.000 habitantes. ¿Y dónde está concentrado todo en Puente Alto? Porque en Bajos de Mena, ¿cuántas sucursales de banco hay? En Juanita, ¿cuántas sucursales de banco hay? Y esa gente tiene que ir a pagarse, ¿cierto? ¿Cómo esa gente no iba a salir a hacer filas? Al final la Pero toda la gente gente también. necesita salir a algo o a comprar insumos básicos o cosas. Claro, ahí es donde entran los artículos de primera necesidad y eso. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué en plena cuarentena hasta el día de hoy, por ejemplo, las botillerías siguen siendo primera necesidad. ¿Cómo las botillerías? Por último, abran una, dos, pero yo vivo en un sector, yo no vivo en Puente Alto, chiquillo, yo hace años que me cambié. Yo vivo para allá, para la Gran Avenida, en la Cisterna. Eh, les juro que es verdad, en 12 cuadras, en 3 paraderos, hay 8 botillerías en la Gran Avenida. Ocho, hay abiertas todo, desde las 11 de la mañana hasta el toque queda. O sea, ya te creo una farmacia que tiene que permanecer abierta. Te creo alguna ferretería porque a uno le puede explotar una cañería en la casa y tiene que arreglarla o si no se le inunda. Pero, a ver, entendamos también lo que es primera necesidad. Y como les decía, o sea, hay gente que sí, salía irresponsablemente, que no tenía para qué salir, pero hay gente que estaba obligada a salir. O sea, ya, ok, a la mayoría tiene cuenta ruta en Chile y les depositan ahí las cosas, pero se imaginarán ustedes que una abuelita de 80 años que vive sola no tiene el computador ni internet para hacerse la transferencia, tiene que venir a la Plaza Puente Alto, al Banco Estado. ¿Ven, chiquillos? Así que, miren, a mí me interesa mucho que participen, que me digan. Aquí, por ejemplo, Valentina nos hizo un muy buen resumen y por ahí alguien escribió, creo que Bárbara también en el chat, un muy buen análisis en cuanto de que, claro, aquí hay una culpa que es de todos, ¿cierto? De la ciudadanía y de las autoridades que manejan el Estado. Eh, pero como les decía yo, más allá de las fiestas clandestinas, que obviamente son condenables absolutamente, o de gente que sale igual a pesar de que le dicen que no tiene que hacerlo, como les digo, el control tiene que venir del Estado. Son ellos los que manejan la pandemia. Por ejemplo, el año pasado, cuando Yo estábamos creo en que plena es cuarentena, ahora donde ya hay muchos casos, donde ya están muy elevados los casos de COVID y día a día hay muchos más arriba de 1000 día a día, es donde ya están viendo la cosa mal y están poniéndose un poco más duros con el tema, pero al principio yo siento que el Estado nunca se lo tomó como algo tan
importante, por decirlo así, o se hubiesen cerrado las fronteras desde el primer momento, no sé, se hubiese tomado con mayor importancia el toque de queda, todas esas cosas. Claro, muy bien, excelente. Mira, ahí tienes otro ejemplo que es un manejo absolutamente de política pública. El cierre, claro, ellos decían, no, si las fronteras están cerradas, lo único abierto es el aeropuerto. Claro, efectivamente, la frontera con Argentina, con Perú, con Bolivia terrestre estaban cerradas y lo único abierto el aeropuerto, pero bueno, ¿cuántos extranjeros? Justo antes que partiéramos la cuarentena, como 3 días antes, nosotros partíamos, por lo menos yo en la cisterna partí un lunes, justo ese viernes llegaba un vuelo de París, la capital europea con más casos activos, 2 de Miami, la ciudad estadounidense con más casos, y 2 de Sao Paulo, el país que tiene mundialmente la embarrada. Y llegaron 5 aviones ese día, con gente de los peores lugares posibles que pudiesen venir. De hecho, no sé si alcanzaron a ver, yo lo vi hace un ratito antes de conectarme a la clase. En la isla de Pascua llegó un avión de la TAM y los isleños se tomaron el aeropuerto para no dejar bajar a los turistas, a la gente, diciendo, no, la isla, somos una isla, más protegidos, ¿cómo podemos estar? Y nos mandan un avión con Una isla muy turistas. pequeña. Y una isla muy pequeña, ¿cierto? Que además tiene una capacidad muy limitada de camas críticas, de esto de las UCI que yo les decía. Por eso, chiquillos, es cierto, hay una responsabilidad ciudadana muy importante en esto. Si no hacemos caso, no funciona. Pero también el Estado, acuérdense que tiene el uso exclusivo de la fuerza. El Estado maneja la fuerza. Nosotros no nos podemos agarrar a combo en la calle. Nosotros no podemos andar armados en la calle, ¿cierto? Ni con arma blanca ni con arma de fuego. ¿Quién puede? Aquellos funcionarios del Estado capacitados para eso, para controlar el orden público, carabineros, investigaciones, para controlar las fronteras, las Fuerzas Armadas. Y en caso de estados de excepción, las Fuerzas Armadas entonces apoyan en el control, no del orden público, pero sí en el control del estado de excepción. El año pasado yo tenía que salir mucho, porque yo tengo un hermano que se dializa 3 veces a la semana en el Sótero y vive conmigo. Y yo vivo al otro lado, por la cisterna. Yo tenía que salir 3 veces a la semana a dejarlo y a buscarlo a su diálisis. Chiquillos, casi todos los días me paraban. Por donde me metiera habían controles. Me pararon investigaciones, ejército, carabineros, de las municipalidades. Y yo sacaba mi permiso, mostraba mi permiso individual y ahí salían los datos de mi hermano también. Listo, pasaba. Ahora yo estoy viniendo al colegio porque también tengo que hacer mucho trabajo acá y me vengo en el auto desde la cisterna. Una vez me han parado, desde que partió la cuarentena, que ya vamos a cumplir el mes. Este domingo se cumple un mes de cuarentena en Puente Alto. Y yo en la cisterna como 6 semanas, partí una semana y media antes. Una sola vez me han parado. No hay controles. No hay, prácticamente. Estos días he visto un poco más, pero no hay. ¿Quién tiene que controlar entonces? ¿Quién tiene que estar ahí firme? Muestre su permiso. Ya, ¿realmente usted fue a trabajar? Yo aquí tengo mi permiso. Yo saco, muestro mi celular, ahí está mi permiso. Se llama permiso colectivo, que es el que dice que yo cumplo una función esencial en un colegio, por lo tanto tengo que estar yendo. No vengo todos los días tampoco, pero tengo que estar viniendo por varias cosas que tenemos que resolver desde acá. Pero tengo mi permiso. Y me lo han pedido una vez, chiquillo. O sea, ¿quién me tiene que controlar? ¿Quién nos tiene? La ideal sería que nadie nos controlara, pero por algo existen las leyes. Porque Y tenemos que ahí es tener donde alguien la que nos gente se controle. relaja. Y ahí es donde se ha relajado mucho, no solamente la gente, el Estado mismo se ha relajado en el control de la pandemia. Y eso es terrible, porque eso va a hacer que esto se vaya alargando, alargando, alargando. El año pasado, cuando partimos la cuarentena y se suspendieron las clases en marzo, la mayoría decíamos, no, si esto es un mes y medio. Yo pensaba, no, viene el invierno, yo creo que hasta septiembre. Yo pensaba que en septiembre, octubre ya estábamos listos. Y miren, ya estamos en abril del año siguiente y estamos peor. Y eso es responsabilidad ciudadana, obvio que sí. Pero también tiene que haber un control del Estado sobre la ciudadanía y un control que no sea necesariamente violento ni que sea restrictivo en todas las cosas, pero por último, si se están tomando medidas restrictivas, fiscalízalas, obvio. Alguien está hablando en el chat.
Claro, exacto, lo que dice Alanis, cuando hay cordones sanitarios que te impiden salir de las regiones, ¿cierto? O hay a veces algunos en San José de Maipo, por las Vizcachas, o aquí en Pirque, en el puente, ¿cierto? Por Conchitoro, ponen cordones sanitarios. Pero claro, se arma un taco y lo que hacen es que, ¡pum!, se van. ¿Y eso es culpa de quién? Es culpa del que está controlando, porque quizás no está controlando con el suficiente personal, pero también es culpa de que por algo se arma taco, porque hay cientos de personas que no están cumpliendo con el cordón sanitario. Afortunadamente, entre comillas, ahora viene un feriado que cae día sábado, que es el 1 de mayo, pero después viene un feriado en 3 semanas más, o en un mes más casi, sí, en un mes más justo, que es el 21 de mayo, que va a ser viernes. O sea, ¿cuánta gente va a querer salir de Santiago? Yo, por ejemplo, chiquillo, otra anécdota. Yo, por ejemplo, en las vacaciones no salí. Ya, mis hijos se fueron ahí con su mamá a la playa, yo me quedé en la casa, tranquilo. Yo dije, no, no voy a salir porque no, prefiero cuidarme. Además, como vivo con mi hermano, que yo les comento, tengo que cuidarme harto. Así que no salí. Y yo dije, ya, pero no importa. Después viene Semana Santa, el 1 de abril, a fines de marzo. En el colegio Pío si me dan libre el jueves 31 y me voy 4 días a la cordillera, que es lo que a mí me gusta. ¿Y cuándo iba a pensar en pleno verano que, de a dónde? En plena cuarentena de nuevo. En plena cuarentena de nuevo. Chiquillos, ¿alguien más que quiera opinar para dejarles ya, porque no sé qué hora es? Sí, nos quedan 7 minutos. ¿Alguien que opine para dejarles la actividad de esta semana ya y explicárselas bien? A ver, ¿quién más? Hay gente que, el Sebastián Sandoval, el Nicolás Navia, el Vicente Rubio, la Pía. Bueno, la Pía sí participa, yo la he visto en otras clases. Pero hay gente que está aquí, no sé. Nada más que como se apagan, yo no sé si dejaron esto prendido y me silenciaron, si están viendo tele, están almorzando. Pero participen, pues chiquillos, si esa es la idea, porque si no, mis clases van a tener que ser siempre igual, 45 minutos yo hablando y una lata, para mí, para ustedes, está claro. Así que no solamente Valentina y aquellos que están participando por el chat, Alanis, Bárbara. ¿Alguien más que nos quiera contar, no sé, o cómo lo están viviendo en casa también, pues chiquillos? Yo afortunadamente no he tenido problemas para solventar la crisis y también he hecho retiro de mis 10% porque afortunadamente he podido. Pero también estoy consciente de que me estoy gastando mi propia plata para cuando sea viejo. O sea, quizás no me pueda jubilar a los 65, tengo que trabajar hasta los 70 porque me estoy gastando la plata ahora. Pero me ha servido. De hecho, chiquillos, Ya lo que piensen que, mucha gente va a usar. claro, piensen chiquillos que cuando fue el primer retiro, porque se hicieron ahí encuestas y estudios financieros y todo, cuando se hizo el primer retiro, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas usó el primer retiro para pagar deudas, chiquillos. O sea, ni siquiera para poder vivir mejor o para comprarse algo, para pagar deudas. O sea, yo estuve aquí en el colegio un día que llegó una apoderada diciendo que estaba esperando el segundo retiro para poder ponerse al día con el colegio. O sea, la gente está usando en eso el dinero. Sí, hemos visto gente que sale con un plasma de los supermercados, pero ya es lo menos. La gran mayoría de la gente está usando sus ahorros ni siquiera para así como darse un gustito. Lo está usando para pagar sus deudas bancarias en las casas comerciales, las tarjetas de crédito, la tarjeta líder, que los intereses son horrorosos. Para eso se está usando el dinero, o sea, ni siquiera para poder Porque así en la pandemia solventar. ni siquiera han habido, em, ¿cómo decirlo? Más, la gente tiene que pagar igual, todo. Exacto, exacto. Hasta lo básico, que es luz, agua, no sé, gas. La gente no solo tiene que ver por el comer el día a día, sino que pagar todas las deudas, todo lo Exacto. que se consume diariamente. En estos momentos, como estamos en estado de excepción y en plena pandemia, están frenados, por así decirlo, los remates, ¿ya? Si yo dejo de pagar, qué sé yo, mi casa, el dividendo, el crédito hipotecario, el banco no me va a rematar la casa, ya no lo puede hacer. Pero se está acumulando la deuda. Cuando pase el estado de excepción, cuando pase la pandemia, ahí sí van a poder rematarme la casa. ¿Y qué si de un año de dividendo? ¿Cómo le explico yo al banco? Sí, pero es que durante un año yo no le pude pagar. ¿Qué me va a decir el banco? Ni un problema, repactemos. Y resulta que estaba debiendo 10 millones o 5 millones de mi casa
que me faltaban 3 años para pagarla y ahora voy a deber, porque con los intereses, voy a deber 15 millones, como que voy a pagar la casa 2 veces. Eso va a pasar si la gente no está yendo al día pagando. Por eso la gente al final quiere el retiro para poder también estar al día en sus deudas. Porque la clase media, eso es lo que tiene. Por eso es tan importante el bono de la clase media. La clase media en Chile vive básicamente en base al ingreso que tiene y a la deuda que va adquiriendo gracias a ese ingreso. Para comprarse la casa, para comprarse el auto. Así vivimos los de clase media. ¿Qué quiere decir esto? La clase media en Chile no es estable. Yo pierdo la pega. Chiquillo, yo que soy así como el centro de la clase media. Yo, chiquillos, me quedo sin pega y a los 3 meses, 4 meses ya no sé cómo vivir. Porque no tengo ahorros, porque tengo deuda, porque tengo hijo en colegio, hija en universidad. ¿Se fijan? O sea, la clase media vive, pero claro, pierde la pega, como mucha la ha perdido en este tiempo, e inmediatamente baja y deja de ser clase media y empiezan a engordar o a engrosar las cifras de pobreza que estamos viviendo en Chile. Yo quería mostrarle algunos videos que había buscado en YouTube que fueran más modernos sobre gente, los pueden ver, que pongan crisis económica Chile, COVID. Gente vi un caballero en Alto Hospicio, creo, en el norte, su cama, o sea, era su cama con sus sábanas, con la almohada, todo, y sacó la cama a la calle. Y dijo, y le puso un cartelito, 20.000 pesos o 30.000 pesos. O sea, el caballero tenía que vender su cama porque ya no tenía para comer. O sea, imagínense en la situación en que estamos. Y yo sé que muchos cercanos a nosotros también están viviendo situaciones así. Así que es bien complejo el tema de la pandemia, chiquillos. Están estas noticias, que son las que yo seleccioné como para mostrarles hoy día, más esto, chiquillos. Ay, perdón, me fui muy atrás. Más esto, que son las cifras diarias, que están horribles. Ojo que aquí no aparece, no está. Hasta ahora el ministerio, desde que partió esto en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud informa 25.000 y tantos muertos, ¿ya? Que son los muertos que están con esto, con PCR positivo, es decir, que se les hizo el examen del COVID, dieron positivo y fallecieron. Pero hay una cifra importante que ha muerto sin que le hicieran un PCR y que murieron por complicaciones vinculadas a el PCR. Si nosotros sumamos a esas personas, estamos hablando ya de 34.000 muertos en Chile. 34.000, chiquillos. Imagínense. El estadio Monumental, el del Colo, se llena con 45.000. O sea, en un par de meses más ya va a ser un estadio monumental, un estadio nacional de puros chilenos que han fallecido de esto. Y seguimos en esto. Y más encima tenemos el tema social. Ahí alguien me puso el tema de la salud mental. ¿Cuánto ha aumentado, por ejemplo, la violencia doméstica? Ayer yo también escuchaba otra noticia, por ejemplo, que en Latinoamérica, cuando termine la pandemia, hasta ahora, no sabemos cuándo va a terminar, pero hasta ahora se calcula que todo el espacio que había ganado la mujer en el mundo laboral se va a demorar 10 años en recuperarse. En 10 años se va a recuperar, hasta ahora se estaría demorando el espacio, claro, que había ganado ya la mujer, que sigue siendo muy desigual, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso. De hecho, por aquí lo tengo, pero lo vamos a ver más adelante. Miren el último el párrafo, la equidad de género, ya también vamos a hablar de eso. Pero yo quería partir esta unidad, digamos, de la participación ciudadana bien fuerte porque es lo que estamos viviendo ahora. Ya, chiquillos, y aquí para finalizar un poco, quiero que vean este gráfico que dentro de todos los gráficos que hay, yo creo que a mí es el que más me duele, ¿ya? El que más me causa así como, uff, ¿en qué país estamos viviendo? Abajo dice mortalidad COVID por 100.000 habitantes, ¿cierto? Normalizada por la población calculada al año 2002. Fíjense, las primeras 10 comunas, las primeras 10 comunas, donde más gente ha muerto por COVID, en Santiago, esto es puro Santiago. La Pintana, San Ramón, Cerro Navia, Independencia, Huechuraba, Los Espejos, Puente Alto, La Granja, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda. Sigan, Conchalí, Quilicura, es decir, las comunas más pobres de Santiago. Vean al otro lado, donde menos personas han muerto. Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia. Es decir, las comunas más ricas de Santiago. Es decir, además de estar viviendo
Imagínense, además de estar viviendo una crisis de pandemia social, económica, estamos viendo que el COVID finalmente no termina atacando igual. Se ensaña con los más pobres, porque los más pobres tienen que salir a trabajar, porque los más pobres viven hacinados, porque tienen que tomar el transporte público, porque quizás se cuidan. Ustedes me pueden decir, sí, pero las fiestas clandestinas, y además que yo veo a la gente que anda sin mascarilla o con la nariz afuera, ya está bien, puede haber un factor medio cultural, pero explicar esta diferencia de muertes, chiquillos, es complejo. A mí de verdad me hace algo este gráfico, a mí como que me remueve un poco, chuta. Es verdad eso de que ser pobre en Chile es una carga bien importante. Esto es en el mundo, está bien, si esto es a nivel mundial, pero en Chile yo creo que se nota mucho la diferencia. Yo creo que si vemos este gráfico en otros países, van a ver las diferencias, obvio. Esto, la pobreza, obviamente por los factores que yo les decía, es mucho más el riesgo, ¿cierto? Por todo lo que yo les comentaba, de salir a trabajar, el transporte público, el hacinamiento. Esto pasa en todo el mundo. Pero ¿cómo va a ser tanto la diferencia? Esto sí que no se da en otro país del mundo, creo yo. La Es que, profe, ¿sabes qué? diferencia. Antes de la pandemia era lo mismo y se notaba la desigualdad. O sea, a mí me gusta ese tema, entonces yo siempre lo he visto. Y estar aquí en Puente Alto y ir a una plaza de, no sé, Independencia, de la Reina, era una diferencia súper grande en lo ¿Mm? físico y hasta en la gente. Pero ahora con la pandemia se ha notado mucho más, yo creo que la gente lo ha visto mucho más. Se ha hecho notar más, pero de que siempre ha estado, por lo mismo igual, fue el estallido social, por la desigualdad que hay entre las personas y las comunas de menor rango a mayor rango. Bueno, exactamente como tú lo dices, dentro de los países de la OCDE, que son los 40 países en teoría con más desarrollo humano, Chile pertenece, pero pertenece hace poquito tiempo y es de los que siempre está como con las cifras muy distintas a los países realmente desarrollados. Pero dentro de los países de la OCDE, Chile es el país más desigual dentro de esos países. Y a nivel mundial estamos top 5, o sea, estamos entre los 3, 5 primeros de países más desigual, donde los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, y donde la riqueza está concentrada en muy, muy pocas personas. En Chile se calcula más o menos que el 5% de la población es dueña del 90% de la riqueza. Y el resto del 95% de la población apenas se tiene que repartir, nosotros, todos, el 5% de la riqueza del país. Chile ha avanzado mucho, chiquillos, mucho, 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 ni se imaginan. Yo tengo algunos recuerdos de los años 80, de cuando estábamos con Pinochet. Ha cambiado absolutamente, ha mejorado mucho, pero nos hemos quedado muy atrás en muchas cosas, como el tema de la desigualdad. ¿Ya? Chiquillos, vamos a terminar. Uy, nos pasamos harto. Ya, miren, para que terminemos, sáquenle un pantallazo, yo les mando al tiro el Power también. Se lo explico. Durante la semana. Cualquiera de estas noticias que yo les mostré hoy día, o cualquier otra que ustedes encuentren, sea sanitaria, económica, social, mezcle los tres, me da lo mismo, pero relacionado a la pandemia, ¿ya? Eh, una cápsula, chiquillos, grábense. Con su celular en su casa, tranquilo, se graban 3 a 4 minutos, no más, ¿ya? 3, 4 minutos. Explíquenme, ¿en qué consiste la noticia que me están explicando? ¿Qué hicieron las autoridades? Ahí, el rol del Estado, ¿cuál fue en esta noticia? ¿Cómo afectó a la ciudadanía? ¿Cómo se lo tomó la ciudadanía? Y una opinión personal. Y ojalá me lo puedan entregar el jueves, para el viernes no mostrarlo, porque yo sé que a muchos les da vergüenza, pero para así yo poder retroalimentarlo respecto a las opiniones o a las noticias que ustedes me están comentando. ¿Ya? Estos chiquillos, como siempre, yo creo que es más fácil, mándenmelo. Igual se los voy a mandar mándenmelo acá, si ya. Eh, lo voy a poner antes que nos vayamos, espérenme, a todos, 569-8234-2802, que es mi celular. Ya, porque es más fácil mandar por WhatsApp un video o si no, si me lo mandan por correo, generalmente se va a rebotar al Drive. No, los videos tienen hasta 15 megas, o sea, los mails Profe, ¿te tienen puedo hasta anotar 15 su megas. correo en el chat? ¿Mm? ¿Puedo ¿Mi anotar su correo correo? en el chat? Ya, mi correo es Por favor. perezsolari@gmail.com. Mis dos apellidos escritos juntos. Perezsolari
gmail.com. Y ese es mi celular. Si tienen alguna duda, ningún problema, me escriben. Yo les voy a mandar, denme unos minutos, o quizás un par de horas, porque me tengo que ir del colegio, ya van a cerrar, cierran a las 2 y son 5 para las 2. Eh, pero llegando a la casa se los mando, ya el Power de hoy día. Y si no se los mando de aquí a las 4, que alguien me escriba, profe, el Power, porque se me olvidan las cosas, chiquillos, tengo muchas, ¿ya? Así que ya, muchas Ya, gracias por la participación de hoy, cuídense mucho. Ya por todo lo que hablamos hoy día, no salgan el fin de semana, eviten, no se junten con amigos en las plazas, no lleven el bicho a la casa, ya, chiquillos, que estamos, es peligroso, ¿está?